Buenas noches. Vamos a hacer hoy un primer video. Este va a ser nuestro primer video dirigido a lo que sería la dirección educativa, y vamos a hablar de liderazgo en un sentido digamos crítico, que es la línea en la que hemos estado tratando de movernos desde que comenzamos a producir estos videos. ¿Cuál es la función de un director de escuela y cómo debemos concebir nosotros el liderazgo como ruta emancipadora? Fíjense, no estoy viendo el liderazgo como acción de dirigir a otros, porque el liderazgo visto como acción de dirigir a otro, en mi opinión, tiene elementos que suelen ser muy peligrosos, y es una concepción de liderazgo que nosotros heredamos de los sistemas de dominación y de explotación, porque en los sistemas de dominación y de explotación hay ciertas características. Una de ellas es la división y la separación entre la actividad práctica y la actividad teórica. Y evidentemente los que se les da la tarea de dirigir casi todos los niveles son personas que tienen una alta preparación en el área de la teoría. O sea, no son personas que trabajan con las manos, no son personas que hacen cosas con las manos, sino que son personas que piensan. Y eso nos ha llevado a lo largo de los siglos a pensar y a concebir que los que hacen cosas con las manos no son buenos para pensar, y los que son buenos para pensar no son buenos para hacer cosas con las manos. Hemos separado la práctica de la teoría, y eso es algo muy útil para los sistemas de explotación, porque eso explica la idea esta de los intelectuales orgánicos, ¿no? Aquellos intelectuales, aquellos pensadores que son paridos por los sistemas de explotación y les sirven al sistema de explotación para naturalizar la explotación, para argumentar la necesidad de la explotación, ¿no? Entonces, pues donde tenemos un ingeniero, pues los trabajadores no tienen por qué estar pensando en lo que se va a hacer. Eso lo hace el ingeniero, y él tiene cierta preparación muy específica que no tienen estos que están acá. Eso evidentemente justifica diferencias de salario, diferencias de trato, diferencia en la ubicación en determinados estratos o capas sociales. Eso justifica muchísimas cosas que nosotros no tenemos por qué aceptar. Nosotros pensamos igual que Antonio Gramsci. Todos somos intelectuales, todos producimos ideas, y todos somos capaces de incorporarnos a la transformación del mundo y de la realidad. Y ahí tenemos ejemplos muchísimos: Tupac Amaru, Tupac Katari, Zapata, Villa, etcétera, 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 de hombres de la historia que se incorporaron a la transformación social sin haber tenido estas carreras universitarias, estas cosas que evidentemente. Entonces, estos conceptos pequeños burgueses van argumentando una idea del liderazgo en la que se siguen o se asumen ciertas características. Yo voy a decir solo algunas. Primero, el líder es una persona que va adelante, que tiene luz y que puede pensar la solución de los problemas que tienen otros. Nosotros creemos que eso es un grave error. Si los hombres tenemos y las mujeres tenemos un problema que resolver, yo creo que no deberíamos darle a un sujeto la tarea de resolver ese problema. Eso yo pienso que es un suicidio. Si hay que resolver un problema, yo creo que todos tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a resolver ese problema en el mismo nivel de importancia, de opinión y de valoraciones. El hecho de que un sujeto piense que él es jefe, que él manda a los otros, es muy malo, en mi opinión. Y es muy malo que otros sujetos piensen que hay alguien que los manda a ellos. Yo incluso a veces digo, los hijos no deben obedecer a los padres. Los hijos deben obedecer a su conciencia, y los padres deberían educar hijos conscientes para que puedan tomar decisiones y hacerse responsables de esas decisiones. Bueno, lo pienso así con respecto a los hijos. Fíjense, la obediencia no me parece correcta para un ser humano que se esté educando para la libertad. Yo creo que tiene que haber límites con los hijos. Eso es un tema que vamos a ver después. Bueno, ¿cómo llevaríamos esto a una institución educativa? Pues pensamos que igual. O sea, yo no creo que un maestro tenga que concebir que él tiene un jefe. No, su jefe es su conciencia histórica, su jefe es su comprensión de la necesidad de hacer las cosas porque nos estamos emancipando. Él es un hombre con un piloto, digamos, que es su conciencia histórica. No es un piloto automático, es un piloto que es su conciencia histórica. Él no necesita a alguien que le diga lo que hay que hacer, porque si tenemos a los maestros esperando que alguien le diga lo que hay que hacer, nos hemos buscado un problema, porque ya va a dejar de obedecer al sistema capitalista para obedecer a uno que pusimos ahí, y hay que obedecerlo porque lo pusimos nosotros. Se supone
que si lo posible lo que nos queremos emancipar, pues sí, no, pero es la misma, el mismo acto de sometimiento, de subordinación. Yo creo que hay que preparar a los maestros para que cada uno se dé cuenta que él es responsable de las decisiones y de las cosas que se hacen. Bueno, ¿y cuál sería la función del director de la escuela? Bueno, posibilitar y crear las condiciones para esa coordinación, esa comunicación, ¿sí? Trabajar con todos para limar rencillas, limar asperezas y empezar a cambiar esta conciencia de dime lo que tengo que hacer por la conciencia de vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Es el peteo que está proponiendo Oaxaca, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos pensando en una dirección que se distribuye, ¿sí? Estamos pensando en un director que tradicionalmente se puso arriba y ahora él va a bajar a nivel de los compañeros y va a distribuir esa dirección y él va a ocupar un rol, por supuesto, él va a ocupar una función de coordinación, de crear las condiciones para, pero ya él va a tener la idea clara que la responsabilidad de pensar, la responsabilidad de actuar, es de todo, es un proceso compartido. Esta concepción del liderazgo nos lleva a meditar otras cosas. Primero, líderes son todos en la institución educativa. Segundo, no se llega al liderazgo a partir de un estudio profundo de libros, no. Se llega al liderazgo a partir del compromiso histórico, del compromiso ideológico. O sea, no hay liderazgo sin compromiso ideológico. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos que la función de la escuela es emancipar. Y si la función de la escuela es emancipar, la primera función de la dirección, fíjense como estoy diciendo, porque tradicionalmente trabajamos funciones de la dirección como la organización, delegación, bueno, esas funciones que conocemos, que se estudian tradicionalmente en estas asignaturas. No, nosotros estamos diciendo aquí que en los sistemas de explotación la primera función de la dirección es organizar el proceso de emancipación, organizar el proceso colectivo de liberación de la masa de padres, alumnos y maestros. Esa es la primera función en el capitalismo de un responsable o de un compañero que esté en la tarea de coordinar el colectivo pedagógico emancipador. Ese compañero que está ahí coordinando el colectivo pedagógico emancipador, su primera función es coordinar la emancipación, concebir, junto con todos, ese proceso de emancipación. Evidentemente nos van a decir que esta no es una función tradicional de la dirección, que estamos nosotros inventando cosas. Bueno, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿De dónde salieron las funciones de la dirección? Cuando estos métodos de organización de la industria y de la fábrica para buscar eficiencia empezaron a crear todo esto de la psicología organizativa y la función de dirección, ¿para qué lo hicieron? ¿Para liberar al hombre? ¿O para buscar la eficiencia en una fábrica cuya función fundamental es de explotar, sacar, exprimirlo para sacar la plusvalía? Bueno, si nosotros queremos caminar en un sentido contrario a ese, nosotros tenemos que empezar a repensar otra vez las funciones de la dirección en este sistema de explotación en el que estamos. Evidentemente, en otros países con otros sistemas diferentes, pues las funciones de la educación evidentemente cambian. Y las funciones de la gestión, de esa coordinación que le corresponde a un compañero que hasta hoy le hemos llamado dirección escolar. Entonces, nosotros estamos definiendo en este primer video que liderazgo, si queremos emanciparnos, no puede ser algo que se pretenda en un individuo con ciertas características, a veces bíblicas. No. Nosotros pensamos que el liderazgo tiene que ser, primero que todo, compartido. Todos son líderes. Segundo, liderazgo es una condición de la conciencia histórica. Tercero, el liderazgo emana de la disciplina consciente, de esa autoexigencia de cada uno de los miembros del colectivo pedagógico por hacer de mi función algo positivo para la institución, positivo para la comunidad y positivo para los destinos de México. Estamos diciendo entonces, evidentemente, que ser un líder implica tener conciencia histórica. Si usted no tiene conciencia de la dominación, usted no puede acompañar a sus compañeros en el proceso de emancipación. Si usted concibe el liderazgo con ciertas características pequeño burguesas, ¿no?, del humanismo pequeño burgués, pero no como un acto de emancipación, pues nosotros vamos a seguir 500 años en lo mismo. No. Por eso estamos diciendo, ¿cuáles son las características de un líder? Y ustedes pueden entonces incluso empezar a comparar estas características con las características de los, digamos,
de los grandes hombres de la historia que nosotros admiramos por la vida que tuvieron. Digamos, Zapata, Villa. Bueno, ellos tenían conciencia del momento histórico que vivieron. Ellos supieron reconocer quién era su verdadero enemigo. Eso es una característica que tiene que tener un líder educativo. ¿Quién es su enemigo? Histórico. Porque si yo vivo en una sociedad capitalista, yo tengo un enemigo histórico, un enemigo que a lo largo de la historia ha hecho mucho daño, ¿no? Bueno, entonces yo tengo que enfilar el proceso de trabajo en la escuela hacia la definitiva destrucción de ese enemigo histórico. Si la escuela empieza a trabajar así, imagínense ustedes que en 6 años nosotros no tendríamos que hacer ningún tipo de campaña política y esas cosas que se hacen hoy en día porque el pueblo no tiene conciencia, ¿no? Pero si la escuela trabajara como tiene que trabajar, si la escuela y los maestros críticos hicieran lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros nos evitaríamos muchísimos problemas y muchísimas derrotas históricas. Les doy las gracias por su atención. Este es solo la introducción a un tema que vamos a ir desarrollando en otros videos. Los invitamos nuevamente, lo estamos haciendo siempre, a suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda, si usted se suscribe, nos ayuda en la medida que eso nos garantiza una mayor divulgación de todas estas ideas y por supuesto generar un movimiento de la conciencia. Les doy las gracias y nos vemos, por supuesto, en la consolidación de la victoria.